Imagina un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el tormento no tiene fin y la oscuridad es eterna. Un lugar del que nadie regresa. Durante siglos, la humanidad ha temido al infierno, pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre este destino? ¿Es solo una metáfora para asustarnos o una realidad aterradora que aguarda? Hoy descubriremos la verdad más perturbadora jamás revelada en las Escrituras. Desde la caída de Lucifer en las alturas celestiales hasta el lago de fuego final, recorreremos cada versículo que describe este lugar de tormento eterno. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque quería advertirnos. Veremos testimonios bíblicos de almas en agonía, el gusano que nunca muere, las tinieblas donde hay llanto y crujir de dientes. Prepárate para enfrentar la verdad más incómoda de la Biblia. El infierno es real, es eterno y fue preparado para aquellos que rechazan la salvación. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar tu eternidad. ¿Estás listo para conocer la verdad del infierno según la Biblia? Antes de que existiera el hombre, antes de que la tierra fuera formada, ya había un conflicto en el cielo. Un ser de luz extraordinaria, creado perfecto y hermoso, decidió desafiar al Creador. Su nombre era Lucifer y su historia marca el inicio de todo lo malo que conocemos. El profeta Ezequiel recibió una revelación sobre este ser caído. En el capítulo 28, versículos del 12 al 17, Dios describe lo que fue y lo que se convirtió. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué pasó con este ser perfecto? El orgullo entró en su corazón. Miró su belleza, contempló su sabiduría y pensó que merecía más. Ezequiel continúa revelando. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. El profeta Isaías también vio esta caída desde otra perspectiva. En el capítulo 14, versículos del 12 al 15, registra el momento de la rebelión. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 veces dijo, yo haré, yo subiré, yo seré. Quiso ocupar el lugar de Dios mismo, pero su ambición tuvo consecuencias. Isaías concluye, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este fue el primer pecado, la primera rebelión, el primer acto de orgullo que rompió la armonía perfecta del universo. Y con esta caída nació la necesidad de un lugar de separación de Dios, un destino para aquellos que se oponen a Él. Después de su caída, Satanás no se quedó solo en su rebelión. Buscó arrastrar a la creación más preciada de Dios, el hombre. En el huerto del Edén, donde todo era perfecto y no existía la muerte, este ser caído encontró su oportunidad. El libro de Génesis, en el capítulo 3, relata el momento que cambió todo para la humanidad. La serpiente, que era Satanás disfrazado, se acercó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva respondió explicando que podían comer de todos los árboles, excepto uno. Pero entonces vino la mentira que destruiría la inocencia humana.
versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma ambición que había destruido a Lucifer ahora era plantada en el corazón humano: ser como Dios. Eva miró el fruto, lo encontró hermoso y deseable, y comió. Luego le dio a Adán, quien también comió. En ese instante, algo murió dentro de ellos. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por primera vez sintieron vergüenza. Por primera vez quisieron esconderse de Dios. Cuando Dios caminó por el huerto, Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Dios llamó: ¿dónde estás tú? No porque no lo supiera, sino para que Adán reconociera su condición. La comunión perfecta se había roto. Las consecuencias fueron inmediatas. En el versículo 19, Dios declaró a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte había entrado al mundo. No solo la muerte física, sino algo peor: la muerte espiritual, la separación de Dios. El apóstol Pablo lo explicaría siglos después en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde ese día, cada ser humano nacería separado de Dios, con una naturaleza caída, destinado a morir y enfrentar las consecuencias de la rebelión. El camino al Sheol, al lugar de los muertos, quedó abierto para toda la humanidad. Con la entrada del pecado vino la muerte, y con la muerte surgió una pregunta: ¿a dónde van las almas cuando el cuerpo muere? Los antiguos hebreos tenían un nombre para ese lugar: Sheol. Era un término que aparecía una y otra vez en sus escritos, describiendo el destino de todos los que dejaban esta vida. El Sheol no era exactamente el infierno como lo conocemos hoy, pero era un lugar real, oscuro y aterrador. Era la morada de los muertos, un sitio bajo la tierra donde las almas esperaban. No había distinción entre justos e injustos allí. Todos descendían al mismo lugar. Job, en medio de su sufrimiento, habló del Sheol como su destino inevitable. En el capítulo 17, versículos del 13 al 16, expresó su desesperanza: si yo espero, el Sheol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho: mi padre eres tú; a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Sheol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Era un lugar de sombras, de silencio, de oscuridad. El rey David también conocía el Sheol. En el Salmo 16, versículo 10, clamó a Dios: porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Había una esperanza de que Dios no lo abandonaría allí para siempre. El libro de Proverbios advertía sobre el Sheol repetidamente. En el capítulo 15, versículo 24, se lee: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo. Había un camino que llevaba hacia arriba, hacia la vida, y otro que descendía hacia el Sheol. El Sheol era descrito como un lugar que nunca se saciaba, siempre hambriento de más almas. En Proverbios 27, versículo 20, el Sheol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los que morían descendían al Sheol. Era una caída, un viaje hacia abajo, hacia las profundidades de la tierra. No había actividad allí, no había alabanza, no había memoria.
Era como un sueño eterno, pero consciente de la separación de la luz y la vida. Este concepto del Sheol dominaba el pensamiento hebreo sobre la muerte. Era el destino común, el lugar donde todos esperaban. Pero aún no era el destino final. Era solo el principio de algo mucho más terrible que vendría. Dios no solo habló sobre el juicio venidero, también lo demostró. A lo largo de la historia bíblica, hubo momentos en que la tierra se abrió y el fuego cayó del cielo, dando a la humanidad una vista previa del juicio final. Una de las manifestaciones más impactantes ocurrió en Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran tan malvadas que su pecado llegó hasta el cielo. En Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25, se registra su destrucción. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Fue un juicio instantáneo, total y aterrador. Fuego y azufre cayeron del cielo como lluvia. No hubo escape. Las ciudades fueron consumidas completamente, dejando solo cenizas y humo. Esta imagen del azufre ardiente se convertiría en un símbolo del juicio eterno. Pero hubo otra manifestación aún más aterradora. Durante el éxodo de Israel por el desierto, un hombre llamado Coré se rebeló contra Moisés y contra Dios. Cuestionó la autoridad que Dios había establecido y convenció a otros de seguirlo. El juicio fue inmediato y espectacular. En Números, capítulo 16, versículos del 30 al 33, Moisés profetizó lo que sucedería. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. La tierra literalmente se abrió, y se los tragó vivos. Descendieron al Sheol mientras aún respiraban, gritando. Fue una escena tan terrorífica que el pueblo que la presenció huyó despavorido, temiendo ser tragados también. Estas manifestaciones del juicio divino no eran casuales. Eran advertencias claras de que Dios es justo, que el pecado tiene consecuencias y que hay un destino terrible para quienes se rebelan contra él. El fuego y azufre de Sodoma, la tierra que se traga a los rebeldes, todo apuntaba hacia un juicio mayor que vendría. Había un lugar cerca de Jerusalén que se convirtió en el símbolo más poderoso del infierno, el valle de Hinnom, conocido en griego como Gehenna. Su historia es oscura y perturbadora y explica por qué Jesús usaría este nombre una y otra vez para describir el tormento eterno. El valle de Hinnom comenzó como un lugar de adoración pagana horrible. Los reyes malvados de Israel llevaron allí a sus propios hijos para quemarlos como sacrificio al dios Moloch. Era un acto tan abominable que Dios lo condenó repetidamente. En Dos de Reyes, capítulo 23, versículo 10, se relata cómo el rey Josías intentó detener esta práctica. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Pero el profeta Jeremías vio que el daño ya estaba hecho. En el capítulo 7, versículos 31 y 32, Dios declaró su juicio sobre este valle, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón.
Por tanto, he aquí vendrán días, dice Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. El valle se convirtió en un lugar de muerte y juicio. Más tarde, después del exilio, los habitantes de Jerusalén lo transformaron en el basurero de la ciudad. Allí arrojaban la basura, los cadáveres de animales y los cuerpos de criminales que no merecían sepultura. Para mantener la descomposición bajo control, el fuego ardía constantemente en el valle. Nunca se apagaba. Los gusanos se alimentaban de los desperdicios, multiplicándose sin cesar. El humo subía día y noche. El olor era insoportable. Este lugar maldito, con su fuego que nunca se apagaba y sus gusanos que nunca morían, se convirtió en la imagen perfecta del infierno. Cuando la gente de Jerusalén miraba hacia el valle de Hinnom, veía humo, fuego, gusanos y muerte. Era un recordatorio visible de lo que les esperaba a los que rechazaban a Dios. El nombre Gehenna quedó grabado en la mente del pueblo judío como sinónimo de juicio, tormento y destrucción eterna. Y siglos después, Jesús usaría exactamente esta palabra para describir el destino de los perdidos. Los profetas de Israel no solo hablaban del presente, también veían el futuro, y en sus visiones contemplaban un día terrible, el día del juicio final, cuando Dios ajustaría cuentas con toda la humanidad. Isaías fue uno de los profetas que recibió la visión más perturbadora del destino de los rebeldes. Al final de su libro, en el capítulo 66, versículo 24, describe una escena que haría eco por toda la eternidad. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Gusanos que nunca mueren, fuego que nunca se apaga. Esta imagen sería citada siglos después por el mismo Jesús para describir el Gehenna. Era una visión del tormento que no tiene fin, de un sufrimiento que continúa para siempre. El profeta Daniel también vio el día del juicio. En el capítulo 12, versículo 2, recibió una revelación sobre la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No todos resucitarían para vida. Algunos despertarían solo para enfrentar vergüenza eterna, confusión perpetua. Era un destino peor que permanecer muerto. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, cerró su libro con una advertencia ardiente. En el capítulo 4, versículo 1, declaró: «Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Un día ardiente como un horno. Los malvados serán como paja seca que se consume en segundos. No quedará nada de ellos, ni raíz ni rama. El juicio sería completo y absoluto. Estas profecías pintaban un cuadro claro. Vendría un día de ajuste de cuentas. Un día cuando los muertos se levantarían, cuando el fuego caería, cuando los gusanos no morirían, cuando todo lo rebelde sería consumido. Los profetas veían ese día desde lejos y temblaban al describirlo. Más allá del fuego y los gusanos, había algo peor: la separación de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento entendían que el verdadero horror del juicio no era el dolor físico, sino la ausencia de Dios. El profeta Isaías lo explicó claramente en el capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado creaba un muro entre el hombre y Dios. Era como un cristal oscuro que impedía ver su rostro, escuchar su voz.
Esta separación era espiritual, pero sus efectos eran devastadores. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 17 y 18, Dios advirtió lo que significaba su abandono. Se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Dios escondería su rostro, los abandonaría, estarían solos, sin su protección, sin su presencia, y reconocerían que todos sus males venían de esta ausencia. El salmista también conocía este terror. En el Salmo 88, versículos del 3 al 6, expresó la angustia de sentirse abandonado, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Estar en el Sheol significaba estar donde Dios no recuerda, donde su mano no alcanza, en las tinieblas profundas. Era el abandono total. Esta era la verdadera naturaleza del juicio. No solo sufrir, sino sufrir sin Dios. Estar en oscuridad sin su luz. Estar en dolor sin su consuelo. Estar perdido sin su guía. La separación de Dios era el castigo más grande, peor que cualquier tormento físico. Antes de la venida del Mesías, la muerte era el fin de todo. Los que morían descendían al Sheol sin esperanza de retorno, sin promesa de redención, sin luz al final del túnel. El libro de Eclesiastés refleja esta desesperanza con brutal honestidad. En el capítulo 9, versículos 5 y 6, el predicador escribió: «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol». Los muertos nada sabían, no tenían más paga, su memoria sería olvidada. Todo lo que fueron, todo lo que amaron, todo desaparecería. Era un destino vacío y frío. Job expresó esta misma desesperanza en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No había retorno del Sheol, el que bajaba no subía. Era un viaje de ida, sin regreso. Su casa lo olvidaría, su lugar ya no lo reconocería. Era como si nunca hubiera existido. Incluso en medio de la adoración, el salmista sentía esta oscuridad. En el Salmo 6, versículo 5, clamó: «Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará?». En el Sheol no había alabanza, no había memoria de Dios. Era un lugar donde su nombre no se mencionaba, donde su gloria no brillaba. Los muertos estaban en silencio, sin voz para cantar, sin esperanza para celebrar. Esta era la condición de la humanidad antes de Cristo. Condenados a morir, destinados al Sheol, sin esperanza de escape. La muerte reinaba absoluta. El Sheol esperaba con sus puertas abiertas y nadie, absolutamente nadie, podía cambiar este destino. Los muertos vivían sin esperanza y los vivos sabían que este sería su fin. Pero todo esto cambiaría con la llegada del Salvador. Cuando Jesús comenzó su ministerio, habló más del infierno que cualquier otro tema y usó una palabra que todos conocían: Gehenna. Ese valle maldito donde el fuego nunca se apagaba. Pero lo que Jesús reveló fue mucho más aterrador que el simple basurero de Jerusalén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 43 al 48,
Jesús dio la advertencia más seria que jamás pronunció. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces repitió la misma frase. El gusano no muere, el fuego no se apaga. No era solo una metáfora, era una realidad eterna. Jesús estaba diciendo que era mejor vivir mutilado que terminar completo en el Gehenna. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 22, Jesús elevó el estándar moral a un nivel impensable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta las palabras de odio podían llevar al Gehenna. No solo el asesinato, sino la ira, no solo la violencia, sino el desprecio. Jesús estaba revelando que el pecado del corazón merecía el mismo destino que el pecado de las manos. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús dejó claro quién debía ser temido de verdad. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los hombres solo pueden matar el cuerpo, pero Dios puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el Gehenna. Este era un temor mayor, un peligro mayor, una amenaza eterna. En Mateo, capítulo 23, versículos 15 y 33, Jesús confrontó a los líderes religiosos con palabras durísimas. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?» Los llamó hijos del infierno. Les preguntó cómo escaparían de su condenación. No había escape sin arrepentimiento, sin cambio de corazón. Jesús usó la palabra Gehenna 11 veces en los evangelios, más que cualquier otra persona en toda la Biblia. No lo hizo para asustar sin razón, sino para advertir con amor sobre un destino real y terrible. Jesús no solo habló del Gehenna en términos generales. En una ocasión abrió una ventana al mundo de los muertos y mostró exactamente qué sucede después de la muerte. La historia del rico y Lázaro no era una parábola común, era una revelación del estado intermedio de las almas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, Jesús contó esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 2 hombres, 2 vidas completamente diferentes. Uno rico, otro pobre, uno saciado, otro hambriento, pero ambos murieron, y ahí es donde la historia se vuelve reveladora. Jesús continuó. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico abrió los ojos en el Hades, no en un estado inconsciente, sino en un lugar de tormento donde podía ver, sentir y pensar. Y lo que vio lo desesperó completamente.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba en llamas reales, tenía sed verdadera, estaba en agonía consciente y podía ver a Lázaro descansando en paz, pero no podía alcanzarlo. La respuesta de Abraham fue devastadora y final: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Había un abismo infranqueable. No había forma de cruzar. No había segunda oportunidad. El destino estaba sellado en el momento de la muerte. El rico entonces rogó desesperadamente por sus 5 hermanos vivos, pidiendo que alguien fuera a advertirles para que no vinieran a ese lugar de tormento. Pero Abraham respondió: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico insistió con más desesperación: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham dio la respuesta final que cerró cualquier esperanza. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta no era una simple historia moral, era una revelación directa de lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Tormento consciente e inmediato, llamas literales, memoria completamente intacta, separación permanente e irreversible, y absolutamente ninguna segunda oportunidad después de morir. Jesús reveló algo que muchos desconocen. El infierno no fue creado originalmente para los seres humanos. Fue preparado para otro propósito completamente diferente. Pero el pecado humano abrió sus puertas también para la humanidad rebelde. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús describió el momento del juicio final con estas palabras solemnes: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado específicamente para el diablo y sus ángeles caídos. Era el destino diseñado para los seres angelicales que se rebelaron con Lucifer en los cielos. Pero los que rechazan a Cristo y mueren en sus pecados compartirán ese mismo destino horrible. El apóstol Pedro confirmó esta verdad en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles caídos ya están en prisiones de oscuridad, encadenados y esperando el juicio final. Su destino ya está completamente sellado. Están reservados, guardados, esperando el día del juicio para ser lanzados al fuego eterno. Judas, el hermano de Jesús, también escribió sobre esto en su carta, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisiones eternas bajo oscuridad, esperando el juicio del gran día. Los ángeles caídos conocen perfectamente su destino. Satanás sabe exactamente lo que le espera, y en su maldad y odio, busca arrastrar a tantas almas humanas como sea posible para compartir su condenación eterna. El fuego eterno existe como una realidad preparada. Fue diseñado con un propósito específico para castigar a los ángeles rebeldes. Y aunque no fue hecho originalmente para los humanos, se ha convertido en el destino inevitable de todos los que rechazan la salvación ofrecida gratuitamente por Cristo. Jesús usó otra imagen sumamente perturbadora para describir el infierno: las tinieblas de afuera.
No solo fuego ardiente, sino oscuridad absoluta y total. No solo dolor físico, sino desesperación completa del alma. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 12, Jesús advirtió con estas palabras impactantes: «Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Las tinieblas de afuera. Un lugar completamente fuera de la presencia de Dios, fuera de su luz, fuera de toda esperanza posible. Y allí hay lloro continuo, un lamento que nunca cesa y crujir de dientes, que es señal tanto de dolor insoportable como de rabia impotente. En Mateo, capítulo 22, versículos 11 al 13, Jesús contó sobre un hombre que entró al banquete de bodas sin el vestido apropiado. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?». Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Atado de pies y manos, completamente inmovilizado, echado a las tinieblas sin poder moverse, sin poder escapar, sin poder hacer nada excepto llorar y crujir los dientes en agonía. En Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, Jesús explicó la separación final que vendrá. «Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». El horno de fuego. Y nuevamente la expresión se repite: lloro y crujir de dientes. No es una muerte rápida e indolora, no es aniquilación instantánea. Es sufrimiento plenamente consciente, continuo, eterno. En Mateo capítulo 25, versículo 30, en la parábola de los talentos, Jesús dijo sobre el siervo inútil: «Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Jesús mencionó específicamente el lloro y el crujir de dientes 7 veces en los evangelios. 7 veces repitió esta advertencia aterradora. El lloro representa la tristeza absoluta e inconsolable, el arrepentimiento sin ningún remedio posible, la pérdida totalmente irreversible de todo. El crujir de dientes representa el dolor físico extremo, la furia impotente contra Dios, la rabia desesperada de estar atrapado sin ninguna posibilidad de escape. Los apóstoles también enseñaron claramente sobre el destino final de los perdidos. Pablo habló de destrucción eterna, y Juan escribió sobre la segunda muerte, un destino infinitamente peor que la muerte física que todos conocemos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo describió el juicio que Cristo traerá en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición. Excluidos permanentemente de la presencia del Señor. Esta era la verdadera destrucción. No dejar de existir completamente, sino existir eternamente separado de Dios, de su presencia amorosa, de su gloria majestuosa. El apóstol Juan vio el futuro en sus visiones del libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, versículos 14 y 15, registró lo que contempló. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda, algo infinitamente peor que la primera muerte física que separa el alma del cuerpo. Esta era una muerte espiritual eterna, una separación absoluta y permanente de Dios en el lago de fuego que arde eternamente.
En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Juan enumeró específicamente quiénes enfrentarían esta segunda muerte horrible. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes que negaron su fe por miedo, incrédulos que rechazaron deliberadamente a Cristo, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Todos, sin importar su pecado específico, compartirían el mismo destino final, el lago que arde continuamente con fuego y azufre, que es llamado la muerte segunda. No era el fin de la existencia o la aniquilación del alma. Era el comienzo de un tormento consciente sin fin, una destrucción que dura para siempre sin destruir completamente, una muerte que nunca termina de matar al alma que sufre. Jesús volvió repetidamente a la profecía antigua de Isaías sobre el gusano que nunca muere. Pero ahora le dio un significado mucho más profundo y aterrador. El tormento sería completamente consciente y absolutamente perpetuo. Ya vimos cómo en Marcos capítulo 9, versículo 48, Jesús citó directamente: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta frase venía directamente de la profecía de Isaías, pero Jesús la aplicó específicamente al destino eterno de los condenados. El apóstol Juan también vio claramente la eternidad del tormento en sus visiones apocalípticas. En Apocalipsis, capítulo 14, versículos 10 y 11, escribió sobre los que adoran a la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche. No es temporal ni correctivo. No es un sufrimiento que purifica o termina. Es absolutamente eterno e implacable, sin pausa, sin descanso, sin fin. En Mateo, capítulo 3, versículo 12, Juan el Bautista profetizó sobre la obra de Jesús. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fuego que nunca se apaga. La paja representaba a los perdidos, y su destino era un fuego perpetuo que continúa ardiendo. No se consumiría completamente y terminaría, sino que ardería sin cesar para siempre jamás. El tormento consciente era absolutamente claro en todas las enseñanzas bíblicas. El rico en el Hades podía hablar claramente, recordar su vida pasada, sentir sed terrible, ver a lo lejos. Los condenados en el lago de fuego no tienen reposo alguno de día ni de noche. El gusano nunca muere, significando que la conciencia nunca se apaga, que el alma nunca deja de sentir, que el tormento nunca cesa ni por un instante. Entre todas las enseñanzas solemnes de Jesús sobre el infierno y el juicio, había una que era especialmente aterradora y que muchos temen. Existía un pecado específico que no tenía perdón posible, ni en esta vida presente ni en la venidera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 29, Jesús declaró con absoluta claridad: «Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». No tiene jamás perdón. Jamás. Reo de juicio eterno sin posibilidad de apelación. Era una sentencia absolutamente definitiva, sin escape posible, sin remedio disponible. En Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús explicó más detalladamente esta verdad aterradora. «Por tanto os digo,
Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Todo pecado imaginable puede ser perdonado por Dios. Hasta las palabras ofensivas contra Jesús mismo pueden ser perdonadas si hay arrepentimiento genuino. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo cierra la puerta del perdón para siempre, tanto en este siglo presente como en el venidero. El escritor de Hebreos también advirtió severamente sobre la imposibilidad de renovar el arrepentimiento en ciertos casos. En el capítulo 6, versículos 4 al 6, escribió: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible renovarlos para arrepentimiento. Han cruzado una línea invisible de la cual no existe retorno posible. Han endurecido sus corazones hasta el punto exacto donde el arrepentimiento se vuelve completamente imposible, donde la gracia ya no puede alcanzarlos. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, se añade otra advertencia terrible. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no queda más sacrificio, solo queda una horrenda expectación de juicio, un hervor de fuego esperando devorar. Esta advertencia era absolutamente seria y real. Había límites definidos a la paciencia de Dios. Había un punto de no retorno del cual nadie podía regresar. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo marcaba ese límite definitivo e irreversible. Pero en medio de todas estas enseñanzas sombrías sobre el juicio eterno, había una noticia absolutamente gloriosa que cambió todo. Cristo descendió personalmente al Hades y conquistó completamente la muerte. El destino de la humanidad cambió para siempre en ese momento. El apóstol Pedro escribió sobre esto en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Cristo fue personalmente a los espíritus encarcelados, descendió al lugar de los muertos, pero no fue como prisionero derrotado, sino como conquistador victorioso que proclamaba su triunfo. Pablo explicó esto con mayor detalle en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra, al mismo Hades. Luego subió victorioso llevando cautiva la cautividad, liberando a los que estaban prisioneros. Liberó a todos los que habían muerto con fe antes de su venida, que esperaban en el seno de Abraham. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pablo celebró esta victoria gloriosa de Cristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Cristo despojó completamente a los poderes de las tinieblas. Los exhibió públicamente como totalmente derrotados. Triunfó sobre ellos en la cruz. La muerte ya no tenía la última palabra sobre los creyentes. El Hades ya no podía retener a los que pertenecían a Dios. Las puertas del infierno no prevalecerían jamás contra la iglesia de Cristo que Él compró con su propia sangre. Existe una diferencia crucial que muchos no comprenden. El Hades no es el destino final. Es solo una prisión temporal donde las almas esperan el juicio. El lago de fuego, en cambio, es el destino eterno y permanente de los condenados. El apóstol Juan vio esta distinción claramente en sus visiones del fin de los tiempos. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 y 14, registró lo que contempló. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades entregó sus muertos. Esto significa que no era el lugar final, sino temporal. Funcionaba como una prisión donde las almas esperaban hasta el día del juicio. Pero después del juicio, el Hades mismo sería destruido, lanzado al lago de fuego junto con la muerte. Ya vimos anteriormente cómo el rico estaba en el Hades sufriendo tormento. Ese era su estado intermedio, su condición entre la muerte y el juicio final. Podía ver, sentir, recordar. Estaba consciente y en agonía. Pero ese no era todavía su destino final. El lago de fuego es diferente, es permanente, eterno, sin posibilidad de cambio. Mientras el Hades es como una cárcel temporal, el lago de fuego es la sentencia definitiva. Es el lugar donde los condenados pasarán la eternidad junto con el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, Juan vio el destino final de Satanás, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, la bestia y el falso profeta ya estaban allí, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay salida del lago de fuego, no hay liberación, es el destino final y absoluto. El Hades es temporal y será destruido. El lago de fuego es eterno y nunca dejará de existir. Esta diferencia marca la separación entre el estado intermedio de los muertos y su condición eterna después del juicio. Muchos piensan que cuando alguien muere, todo termina. Pero la Biblia enseña algo completamente diferente. Todos los muertos resucitarán, algunos para vida eterna, otros para condenación eterna. Nadie escapará de este momento. Jesús mismo lo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos resucitarán. No habrá excepciones. Los justos resucitarán para vida eterna con cuerpos glorificados, pero los malvados también resucitarán, no para vida, sino para enfrentar condenación eterna. El apóstol Pablo confirmó esta verdad ante el gobernador Félix. En Hechos, capítulo 24, versículo 15, declaró: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Resurrección de justos e injustos. Ambos grupos se levantarán de sus tumbas, los justos para recibir su recompensa, los injustos para recibir su castigo. Esta era la esperanza de los creyentes y el terror de los incrédulos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53,
Pablo describió la transformación de los creyentes. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Los creyentes recibirán cuerpos incorruptibles e inmortales. Pero los incrédulos también resucitarán con cuerpos inmortales, no para disfrutar la eternidad, sino para soportar el castigo eterno en el lago de fuego. Sus cuerpos resucitados serán capaces de experimentar tormentos sin morir nunca. La resurrección es universal e inevitable. Nadie permanecerá en la tumba. Todos se levantarán para enfrentar el juicio de Dios. Después de la resurrección viene el momento más terrible de toda la historia, el juicio final ante el gran trono blanco. Es el día cuando cada persona dará cuenta de toda su vida ante Dios mismo. El apóstol Juan vio este momento en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un gran trono blanco, tan glorioso y terrible que la tierra y el cielo huyeron de delante de él. No hubo lugar para esconderse, no hubo dónde correr. Todo el universo desapareció ante la presencia del Juez Supremo. Todos los muertos estaban de pie ante Dios, grandes y pequeños, reyes y mendigos, ricos y pobres, famosos y desconocidos, religiosos e irreligiosos, todos de pie, esperando el veredicto. Los libros fueron abiertos, cada palabra, cada acción, cada pensamiento registrado, nada olvidado, nada pasado por alto. Todo escrito en los libros que ahora se abrían para revelar la verdad completa de cada vida. El apóstol Pablo también habló de este día en Romanos, capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos compareceremos ante el tribunal. Cada rodilla se doblará, cada lengua confesará. Cada uno dará cuenta de sí mismo. No habrá excusas aceptables, no habrá justificaciones válidas, solo la verdad desnuda y completa. En Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús advirtió sobre la minuciosidad de este juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Hasta las palabras ociosas, las conversaciones sin importancia, las bromas crueles, los comentarios despectivos, todo será juzgado. Cada palabra pronunciada será evaluada. Nada quedará sin examinar en este tribunal perfecto. El gran trono blanco es el fin de toda injusticia. Es el momento cuando la verdad completa es revelada y la justicia perfecta es ejecutada sin error. En el juicio final, dos tipos de libros serán abiertos. Unos registran las obras de cada persona. El otro contiene los nombres de los salvos. La diferencia entre estar en un libro o en el otro determina el destino eterno. Ya vimos cómo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, se mencionan estos libros, los libros de las obras y el libro de la vida. Los libros de las obras contienen el registro completo de todo lo que cada persona hizo,
dijo y pensó durante su vida. El profeta Daniel también vio estos libros en una visión antigua. En Daniel capítulo 7, versículo 10, contempló la escena del juicio. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos delante de millones de testigos. Todo estaba registrado con precisión absoluta. Cada detalle de cada vida estaba escrito allí para ser examinado. Pero hay otro libro, el más importante de todos, el libro de la vida. En Filipenses, capítulo 4, versículo 3, Pablo mencionó a sus compañeros cuyos nombres están en el libro de la vida. Era el registro de todos los que habían sido salvos por la gracia de Dios. Este libro ya aparecía en el Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 32, versículos 32 y 33, Moisés intercedió por Israel pecador. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Dios tiene un libro con los nombres de su pueblo. Los que pecan contra él sin arrepentimiento son borrados de ese libro. Los que permanecen fieles mantienen sus nombres escritos allí. Jesús también habló de este libro. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, prometió al vencedor: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre. Esto implica que los nombres están escritos allí, pero pueden ser borrados si la persona abandona la fe. Los que vencen, los que permanecen fieles hasta el fin, sus nombres permanecerán escritos. En el Salmo 69, versículo 28, David oró sobre sus enemigos: Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. El libro de los vivientes, el libro de la vida. Estar escrito allí significaba salvación. No estar escrito allí significaba condenación. Y en el día del juicio, este libro determinaría quién entraría al cielo y quién sería lanzado al lago de fuego. Los libros de las obras mostrarían por qué los condenados merecían el castigo. El libro de la vida mostraría quiénes habían sido salvos por gracia. Ambos serían abiertos, ambos serían consultados, y la justicia perfecta sería ejecutada. El destino final de los condenados tiene un nombre específico en la Biblia: el lago de fuego y azufre. No es una metáfora poética. Es un lugar real de tormento eterno, descrito con detalles específicos. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, Juan vio el destino de la bestia y el falso profeta. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos dentro del lago. No murieron primero. Entraron conscientes y permanecerían conscientes allí para siempre. El lago ardía con azufre, una sustancia que produce un fuego intenso y un olor horrible. 1000 años después, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, el diablo se unió a ellos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Habían estado allí 1000 años completos, y todavía estaban allí, todavía conscientes, todavía sufriendo. Y ahora Satanás se unía a ellos para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Después del juicio del gran trono blanco, todos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida siguieron el mismo camino.
En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, Juan registró: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Simple y directo, no hay escapatoria, no hay excepciones. El que no está en el libro de la vida va al lago de fuego. Es el destino final de todos los que rechazaron a Cristo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se especifica quiénes estarán allí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tendrán su parte. Cada uno recibirá lo que le corresponde según sus obras. El lago arde con fuego y azufre. Es literal, es real, es eterno. Y es llamado la muerte segunda porque es una separación eterna de Dios, peor que la muerte física. El fuego y el azufre no son simbólicos, son descripciones literales de un lugar de tormento que existe y que esperará para siempre a todos los que mueran sin Cristo. No todos en el infierno sufrirán exactamente de la misma manera. La Biblia enseña claramente que habrá diferentes grados de castigo según las obras de cada persona. La justicia de Dios es perfectamente proporcional. Jesús enseñó esto explícitamente en Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El que conocía la voluntad de su Señor recibirá muchos azotes. El que no la conocía será azotado poco. Hay diferencia en el castigo según el conocimiento y la responsabilidad. A quien más se le dio, más se le pedirá. En Mateo capítulo 11, versículos 22 al 24, Jesús comparó diferentes ciudades. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Más tolerable para Tiro y Sidón que para las ciudades que rechazaron a Jesús. Más tolerable para Sodoma que para Capernaum. Hay grados diferentes de castigo. Algunos sufrirán más que otros según la luz que rechazaron. En Hebreos, capítulo 10, versículo 29, se pregunta sobre aquellos que conocieron la verdad y la rechazaron. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mayor castigo, no el mismo castigo que un pagano que nunca escuchó el Evangelio, sino un castigo mayor, más severo, más terrible, porque rechazaron conscientemente la sangre de Cristo y afrentaron al Espíritu de gracia. En Marcos, capítulo 12, versículo 40, Jesús advirtió sobre los escribas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Los líderes religiosos hipócritas que abusaban de los débiles recibirían un castigo más severo que los pecadores ordinarios. Su posición de autoridad y su hipocresía aumentaban su culpabilidad. La justicia de Dios es perfecta. Cada persona recibirá exactamente lo que merece según sus obras, su conocimiento, su responsabilidad. Nadie será castigado injustamente. Nadie recibirá más de lo que merece, pero tampoco recibirán menos. Algunos enseñan que los malvados simplemente dejarán de existir, que serán aniquilados.
Pero la Biblia enseña consistentemente que el tormento es eterno, que dura para siempre, sin fin. Jesús usó la misma palabra para describir ambos destinos. En Mateo capítulo 25, versículo 46, declaró: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Castigo eterno, vida eterna. La misma palabra griega aionios describe ambos. Si la vida eterna de los justos dura para siempre, entonces el castigo eterno de los malvados también dura para siempre. No hay manera de interpretar uno como temporal y el otro como eterno. Ya vimos cómo en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 11, se describe: «Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche». Por los siglos de los siglos, sin reposo de día ni de noche, no es aniquilación, es tormento continuo, consciente, eterno. Si fueran aniquilados no habría tormento, si dejaran de existir tendrían reposo, pero no tienen reposo nunca. En Marcos capítulo 9, versículos 43 y 44, Jesús repitió 3 veces: «Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga». El gusano no muere. Esto significa que la conciencia continúa. El fuego nunca se apaga. Esto significa que el tormento nunca termina. Si hubiera aniquilación, el gusano moriría y el fuego se apagaría, pero nunca sucede. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, vimos que el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No dice que serán aniquilados. Dice que serán atormentados eternamente. La aniquilación no es bíblica. Es un intento humano de suavizar la doctrina del infierno, de hacerla más aceptable para la mente moderna. Pero la Biblia no da esa opción. El tormento es eterno, consciente, sin fin. En Lucas capítulo 16, el rico en el Hades estaba consciente después de la muerte. Podía pensar, sentir, recordar. Si la aniquilación fuera verdad, no habría conciencia después de la muerte. Pero él estaba plenamente consciente de su tormento. La eternidad del castigo es tan real como la eternidad de la recompensa. Ambos duran para siempre. Esta es la enseñanza clara y consistente de toda la Escritura. Al final, la justicia de Dios será vindicada completamente. El mal será castigado, el bien será recompensado, y habrá una separación eterna entre ambos. El contraste será absoluto y permanente. El apóstol Pablo explicó la justicia de Dios en Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». El justo juicio de Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. No hay favoritismo, no hay injusticia. Cada persona recibirá exactamente lo que merece según sus acciones y su respuesta al Evangelio. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo escribió: «Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder». Es justo pagar tribulación a los que causaron tribulación. Es justo dar reposo a los que fueron atribulados. La justicia de Dios equilibra todo. Los que sufrieron injustamente recibirán descanso. Los que causaron sufrimiento recibirán castigo. Mientras los condenados sufren en el lago de fuego, los salvos disfrutan del cielo nuevo. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, Juan vio la gloria del futuro. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un cielo nuevo y una tierra nueva, Dios morando con su pueblo, sin lágrimas, sin muerte, sin llanto, sin dolor. Todo lo malo habrá pasado para los salvos. Vivirán en gozo perfecto y paz eterna con Dios. El contraste es total. Mientras unos sufren en fuego eterno, otros descansan en gloria eterna. Mientras unos lloran y crujen los dientes, otros ríen y alaban. Mientras unos están separados de Dios para siempre, otros viven en su presencia por toda la eternidad. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5, se describe la vida eterna de los redimidos. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. La misma expresión usada para el tormento eterno, ahora describe el reinado eterno de los salvos. Ambos duran para siempre. La elección que cada persona hace en esta vida determina cuál será su eternidad. No hay término medio, no hay segunda oportunidad después de la muerte, solo dos destinos: el lago de fuego o el cielo nuevo, el infierno o el paraíso, tormento eterno o gozo eterno. Si este video te impactó, te ayudó a comprender mejor la palabra de Dios, o si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad, por favor, compártelo. Muchas personas viven sin conocer la realidad del infierno y la urgencia de la salvación. Tu compartir podría cambiar una vida, podría despertar a alguien que está caminando hacia la destrucción eterna. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido bíblico que te ayudará a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y déjanos en los comentarios qué tema bíblico te gustaría que abordemos en los próximos videos. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, hoy es el día de salvación. No esperes hasta mañana, porque mañana podría ser demasiado tarde.